Hay infecciones que son una verdadera carrera contra el tiempo. Y luego está esta, una que se aprovecha de una debilidad muy, pero muy específica en el cuerpo humano para desatar una destrucción que se puede ver en cuestión de días, a veces incluso horas. Hoy vamos a analizar a fondo la mucormicosis. Y miren, esto no es para nada una exageración. Es de hecho una descripción clínica muy precisa. Estamos hablando de un invasor biológico que simplemente no da tregua, que avanza de una forma fulminante. Y la clave de su poder, como vamos a ver, no está solo en el atacante, sino en la tormenta perfecta que encuentra dentro de su víctima. Pensemos en esto un segundo. Una fuerza de la naturaleza que es capaz de apagar la vida en el tejido de un rostro, dejándolo negro, necrótico. Esa es la cruda, durísima realidad de esta infección. Así que nuestra tarea aquí va a ser desentrañar este misterio. ¿Quién es el culpable? ¿Cuál es exactamente su arma? Y, lo que es crucial, ¿cuál es esa vulnerabilidad que le abre la puerta de par en par? Muy bien, empecemos con la investigación. Y como en toda buena investigación, el primer paso es, claro, identificar al sospechoso. Pero, ojo, aquí la precisión es fundamental, porque el nombre con el que se le conoce popularmente es solo una parte de la historia. A ver, comúnmente se le dice hongo negro, pero ese es, digamos, el apodo. Científicamente, estamos hablando de todo un orden de hongos, los mucorales. Y para ser todavía más precisos, el género que más frecuentemente causa esta enfermedad devastadora no es mucor, sino Rhizopus. Recordar estos nombres, mucorales y Rhizopus, no es un detalle menor, es una distinción vital para el diagnóstico y, por supuesto, para el tratamiento correcto. Entonces, ¿cómo lo reconocen los patólogos en el laboratorio? Bueno, bajo el microscopio, este hongo deja una huella digital que es inconfundible. Lo que se ve son sus filamentos, que se llaman hifas y que son inusualmente anchos. Además, casi no tienen divisiones internas, por eso se describen como no septadas o cenocíticas. Y el rasgo más distintivo de todos, sus ramificaciones forman ángulos casi perfectos de 90 grados. Esta morfología es clave para poder distinguirlo de otros invasores como podría ser el Aspergillus. Y aquí es donde la trama se complica y se pone realmente interesante. Porque resulta que este culpable no es un organismo raro o exótico. No. Los hongos del orden mucorales son ubicuos. O sea, están por todos lados. En el suelo, en la materia en descomposición, en el polvo que respiramos todos los días. Entonces, si el agente está por todas partes, ¿por qué no estamos todos enfermos? La respuesta nos lleva del sospechoso a la escena del crimen, el propio cuerpo humano. Porque el secreto no está tanto en la agresividad del hongo por sí solo, sino en la oportunidad de oro que le ofrece el huésped. Este microorganismo es un oportunista supremo, que está esperando a que se desate una condición interna muy particular, una tormenta metabólica perfecta que, básicamente, le entrega las llaves del reino. Y esa tormenta tiene un nombre clínico muy específico, cetoacidosis diabética, o CAD. Es una complicación grave que generalmente se da en la diabetes no controlada. En este estado, el cuerpo no puede usar la glucosa como energía, así que empieza a quemar grasas de una manera frenética. Este proceso libera unos ácidos llamados cetonas en la sangre, y el resultado es drástico. El pH de la sangre cae en picada, volviéndose peligrosamente ácida. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Los mucorales tienen una sed insaciable de un elemento, el hierro. En un cuerpo sano, el hierro no anda circulando libremente. Está firmemente unido a una proteína que lo transporta, llamada transferrina. Pero ¿qué pasa en la cetoacidosis diabética? El ambiente ácido de la sangre altera la estructura de la transferrina y la obliga a soltar su preciada carga de hierro. De repente, el torrente sanguíneo se inunda de hierro libre, disponible para quien lo quiera. Para el hongo, esto es un festín. Es el combustible de alto octanaje que necesita para una proliferación explosiva. La tormenta metabólica ha llegado a su punto máximo. Con el tanque lleno de combustible, por así decirlo, el hongo ya no es un simple oportunista. Se convierte en un invasor y desata su arma más letal. Ahora pasamos de entender por qué ataca a ver exactamente cómo es que causa una destrucción tan rápida y masiva. El término que define esta estrategia de ataque es angioinvasión.
Angio se refiere a los vasos sanguíneos. Lo que esto significa es que el hongo no se limita a inflamar el tejido que tiene alrededor. Hace algo mucho, mucho más agresivo. Las hifas del hongo, sus filamentos, penetran físicamente las paredes de las arterias y las venas, creciendo dentro de ellas como si fueran raíces invadiendo una tubería. Las consecuencias de esta invasión a los vasos sanguíneos son directas y catastróficas. Dentro de los vasos, el hongo provoca que se formen coágulos, un proceso que se conoce como trombosis. Estos coágulos actúan como un tapón, bloqueando por completo el flujo de sangre hacia los tejidos. Y si no hay sangre, no hay oxígeno, y sin oxígeno, el tejido se muere. A esta muerte del tejido la llamamos necrosis. Es una cascada letal. La angioinvasión lleva a la trombosis, y la trombosis lleva a la necrosis, simple y brutal. Y esa necrosis es, finalmente, lo que se ve como el signo más visible y temido de la mucormicosis, la éscara negra. Ese tejido ennegrecido que suele aparecer en el paladar o en la nariz no es el hongo en sí, es nuestro propio tejido, muerto, privado de vida por esa asfixia vascular que el hongo provocó. Es la manifestación externa de una guerra biológica que se está perdiendo vaso a vaso en el interior. Claro, ante una destrucción tan galopante, la respuesta médica no puede ser otra que una carrera desesperada contra el tiempo. Aquí no hay margen para la duda ni para la espera. El diagnóstico y la intervención tienen que ser tan fulminantes como el propio hongo. El dilema para el equipo médico es encontrar un equilibrio entre velocidad y certeza. El método más rápido es el examen directo. Se toma una muestra, se pone bajo el microscopio y se buscan esas hifas anchas y no septadas. Esto puede dar una respuesta en minutos. Pero el estándar de oro, la prueba definitiva, es la histopatología. Analizar una biopsia de tejido no solo confirma que el hongo está ahí, sino que demuestra la angioinvasión, la prueba irrefutable del ataque. El cultivo, aunque puede ser útil, es mucho más lento y a menudo da falsos negativos, porque este hongo es sorprendentemente frágil fuera del cuerpo. Y el contraataque tiene que ser tan brutal como la infección. No alcanza con un solo frente de batalla. Se necesita una ofensiva doble y muy bien coordinada. Por un lado, el desbridamiento quirúrgico agresivo. Los cirujanos tienen que entrar y remover físicamente todo el tejido necrótico. Es una cirugía radical, sí, pero es vital. Al mismo tiempo, se ataca por vía sistémica con una terapia antifúngica de alta potencia. Y el tratamiento de elección es la anfotericina B liposomal por vía intravenosa. No es una opción, es una necesidad. Ambas acciones, juntas y de inmediato. Bueno, hemos analizado al culpable, el móvil y el método. ¿Cuál es entonces la conclusión de toda esta historia? ¿La lección que nos deja este asesino microscópico? La lección más importante aquí es que la mucormicosis es menos la historia de un supermicrobio y mucho más la historia de una supervulnerabilidad. El verdadero peligro no está en un patógeno exótico, sino en un organismo común y corriente que encuentra una oportunidad extraordinaria. Es un recordatorio de que un enemigo puede ser totalmente inofensivo hasta que, por un desequilibrio interno, le entregamos la llave y el combustible para que nos destruya desde adentro. Y eso nos lleva a una pregunta final, una que va mucho más allá de esta enfermedad en particular. Nuestro cuerpo es un ecosistema, un equilibrio increíblemente delicado de miles de millones de microorganismos. La mucormicosis es un ejemplo aterrador de lo que pasa cuando ese equilibrio se rompe de una manera muy, muy específica. Y nos hace pensar, ¿qué otras vulnerabilidades ocultas, qué otras tormentas metabólicas perfectas podrían estar esperando en silencio dentro de nosotros, aguardando simplemente la combinación correcta de factores para despertar?